Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en este vídeo vamos a hablar de diversos temas que tengo aquí anotados, como siempre hacemos. Y vamos a hablar del plan del Barça, en el plan de tener a los 11 titulares que tenemos ya en plantilla y a partir de aquí ir rellenando con jugadores más jóvenes, ¿no? Los jugadores que se vienen de la Masía o también los que vamos fichando. No solo los jugadores de la Masía que vienen llegando, ¿no? Como evidentemente los que vamos a estar comentando, que sobre todo son los 10, ¿no? Con Ronny Badji, los 9 de la Masía y Ronny Badji, que bueno, ahora están diciendo que a lo mejor no van todos, sino que van solo 26 jugadores a la pretemporada del Barça, ¿no? Han quedado algunos como Iñaki Peña, Ter Stegen, Oriol Romeo también caerá, Paulito tampoco irá, pero bueno, habrá que ver al final cuántos definitivamente llegue a canterarnos a la gira por Asia, pero bueno, estaría bien que fueran los máximos posibles, pero te quería hablar sobre todo del tema de cómo construimos la plantilla, ¿no? Con los jugadores que ya tenemos ahí buenos, top, ¿no? Que también muchos son de la Masía, como Lamine, por supuesto, Cubarsí, Gavi, bueno, Pedri no es de la Masía, pero todos los jugadores como Fermín, todo este que Cubarsí también, bueno, todos los jugadores que tenemos y además los jugadores más top diferenciales que por suerte ya tenemos en plantilla y a partir de aquí solo tenemos que ir retocando con jóvenes que pueden dar un buen nivel, que puedan llegar a ser muy buenos o que simplemente puedan ser buenos reservas para los titulares que ya tenemos para ir dando rotación, descanso y todo esto. Luego vamos a hablar del tema de Xavi Simons, que es una opción que se comentó ayer en Gigantes, que había una reunión, evidentemente no es un rumor súper avanzado, pero sí que es verdad que bueno, o sea, vamos a hablar un poco de qué me parecería la opción Xavi Simons. No vamos a hablar de Luis Díaz o Marcos Rashford, que hemos hablado muchas veces en este canal, ¿no? Que son las opciones que más se hablan, ¿no? Luis Díaz está muy complicado, pero bueno, son las opciones más probables, sobre todo Marcos Rashford lo veo más accesible, pero bueno, vamos a comentar también que me parecería la opción Xavi Simons, que ayer se comentó como opción por la reunión que tuvieron Deco y los agentes de Xavi Simons y también son hermanos de Xavi Simons. Luego vamos a hablar del tema de la operación de Ter Stegen, ¿no? El tema más perfil económico, lo que puede aportar esa operación y también, bueno, pues el motivo yo creo por el cual se ha decidido prescindir de Ter Stegen, también porque ya lleva mucho tiempo con esos problemas de espalda, tuvo la operación de rodilla y todo esto, entonces bueno, creo que Ter Stegen, aunque no es tan mayor en cuanto a la edad, sí que es verdad que está teniendo muchos problemas de lesiones y aquí se entiende un poco más porque se ha decidido fichar a Joan García y no continuar con Ter Stegen, que bueno, que el nivel tampoco es tan malo y tampoco es tan mayor, pero yo creo que también el tema de lesiones también puede haber afectado a que se ha decidido tener ese relevo en el banquillo y todo esto, ¿no? Y para acabar vamos a hablar también un poco brevemente del tema del 10 de Lamine, ¿no? No hacer un vídeo especialmente sobre eso. Más se va a tratar sobre el tema del plan de la estructura de la plantilla del Barça. Pero también vamos a comentar, bueno, el tema del 10 de Lamine, también el tema Pedri, que es un poco los estandartes, ¿no? Del Barça, sin faltar el respeto a Rapiña, Cubarsí, gente muy importante como Gavi, como Bernal ahora cuando venga, Lewandowski, toda esta gente que es muy importante, Jules Koundé, Alejandro Balde, toda esta gente es muy importante, pero bueno, creo que es lo más estandartes del Barça, ¿no? Creo que son Lamine Yamal y Pedri. Y bueno, también quiero comentar un poco más en el tema de que ya tenemos a los super cracks diferenciales en cuanto al talento y bueno, también en lo que venía diciendo, ¿no? Bueno, a partir de aquí es complementar un poco la plantilla con gente que curre, que trabaje, que aporte con juventud, con ganas, todo esto es algo muy importante y eso es un poco lo que va a tratar este vídeo. Bien, vamos a comentar el tema más de la estructura de plantilla, cómo hemos estructurado la plantilla del Barça, ¿no? Un poco el tema de la directiva y todo esto que hemos estado comentando. Y creo que, bueno, hay otros clubes, ¿no? Por ejemplo, como el Real Madrid o otros clubes con más dinero, evidentemente, como los de la Premier, que, bueno, utilizan más el fichar jugadores necesidades básicas de la plantilla, ¿no? Que utilizan más la chequera y todo esto. Pero creo que con el Barça es verdad que con Bartomeu sí se hacía más eso, ¿no? Evidentemente, de hecho, no se sacó apenas canteranos o de ninguno de la época de Bartomeu, pero ahora con Laporta ya lo vimos en la primera etapa, que bueno, sobre todo al principio sí que tuvimos la suerte de tener esos Xavi, Iniesta, Messi, todo esto que se veían, pero también gastamos dinero en Decos, en Ronaldinhos, en Eto'os, ¿no? Gente así como Chuli, gente que también era importante, no todo va a ser de la Masía y este año, en esta también segunda etapa hemos tenido también tener desembolsos de Lewandowski, de Jules Koundé, de Rapiña, gente importante en el Barça, como por ejemplo Pedri, que no es de la cantera, pero es un fichajazo espectacular, que ese también de Bartomeu, o sea, eso hay que darse el punto a Bartomeu, que evidentemente no hizo una buena gestión del Barça, es evidente, pero lo poco bueno que hizo, pues bueno, fue eso, ¿no? También el Pedri, también Araujo, que también fue una gran idea, aunque no salió tan bien como Pedri, porque es que Pedri es una auténtica locura y ha salido súper bien, es un jugador súper importante, diría el que más, ¿no? Junto a Lamine Yamal, un jugador importantísimo por todo lo que te aporta, tanto en ataque como también en defensa, ¿no? Sobre todo en ataque con la calidad que tiene, que no pierde un balón, que organiza el equipo, que da asistencias, todo eso, pero es que además en defensa ahora mismo es el que más corre, ¿no? Gavi también corría mucho, pero ahora mismo ya con Gavi, que ya tiene problemas de las lesiones y que normalmente que no juega, pues ahora de las que jueguen de titulares,
el Pedri es el que más corre, ¿no? Y el que más metros hace, el que más recupera, entonces es una locura lo que aporta en defensa, pero sobre todo lo diferencial que es en ataque, en defensa también, ¿no? Pero bueno, lo que más destaca evidentemente es la calidad técnica que tiene, que no pierde un balón, que organiza, que sabe escapar de situaciones difíciles, cuando la cosa parece que están envolviendo 3 rivales, pues el tío se saca el balón ahí perfectamente a un rival solo, a un compañero solo, o sea que es una locura lo de Pedri. A partir de aquí, pues como ya tenemos la suerte de tener a los 11 titulares, falta el delantero centro. Siempre habíamos comentado que faltaba el delantero centro y el portero, porque los porteros eran más mayores. Si Joan García sale bien, que todo hace pensar que sí, pero evidentemente no podemos asegurarlo, ¿no? Pero bueno, parece que hemos echado un portero top de que ya conoce la liga, que lo ha hecho muy bien en el Español, que ha hecho unas grandes paradas en el Español, es un portero ya contrastado, pero aún así, bueno, no podemos asegurar nada porque aún no ha debutado en el Barça. Pero bueno, creo que es un buen portero en Joan García. A partir de aquí tenemos por supuesto, a Jules Koundé, bueno, también está el tema del central, ¿no? Que hay que confirmar un poco, pero bueno, ahí por suerte tenemos buena gente interesante, como Christensen, como Eric García, como Araujo, como más jóvenes, ¿no? Bien, está Cubarsí, ese ya lo contamos, pero luego Íñigo está teniendo un muy buen rendimiento, un rendimiento top, pero el problema es la edad de Íñigo, ¿no? Que no va a ser eterno. Íñigo tiene ya 34 años, por tanto, bueno, ese sentido sí que habría que hacer algún apaño, pero bueno, esperemos que Araujo, que también es bastante joven, pueda darnos una buena solución, ¿no? Y también tenemos gente de la Masía. Es verdad que se ha ido Hernán Cospo, que es un jugador así que era muy buena pinta y la verdad me gustaba mucho, pero no sé qué ha pasado allí con que no ha ido a la gira, pues no sé, ha querido salir y tal, y hemos sacado muy poco, pues, pero un jugador que tenía muy buena pinta, no sabemos hasta dónde podría haber llegado, pero tenía muy buena pinta. Y tampoco hay grandes centrales al menos las que está emergiendo ahora, ¿no? A lo mejor en los cadetes y tal, sí que hay algunos como Raúl Espósito y tal, pero ya son más pequeños. Pero bueno, de los Landry Farré, quizás Andrés Cuenca, son los más interesantes, pero tampoco es algo súper contrastado. Evidentemente son muy jóvenes, ¿no? Evidentemente, pero bueno, Landry Farré es una opción muy interesante, pero bueno, en ese sentido sí que habría que ver cómo hacemos de cara cuando se vaya Íñigo y tal. Ahora mismo va a continuar con Íñigo, ¿no? Pero bueno, sería muy bueno que Ronald Araujo se sentara en esa posición de central, porque creo que es un central muy top, ¿no? Porque tiene el problema tanto de la salida de balón como a veces lo táctico, tirar la línea del fuera de juego, que claramente lo hace mejor Íñigo, porque evidentemente en cuanto a defensivamente, en cuanto a ser en muro, en 1 contra 1, Araujo es de los mejores centrales del mundo, sino el mejor, y mejor que Íñigo Martínez, e incluso mejor que Cubarsí. Lo que pasa es que luego, ya no solo en la salida de balón, sino que además ahora con la defensa tan adelantada y todo, tirar la línea de fuera del juego, lo táctico y todo esto, aunque tiene ese factor corrector que es muy bueno por Araujo, ¿no? Porque es muy rápido, es muy fuerte y todo esto, pues bueno, le cuesta un poco asentarse en esa posición, y bueno, veremos este año si puede asentarse y tal, porque bueno, Íñigo Martínez está haciendo súper bien, pero de cara al futuro, pues Ronald Araujo es más joven, ¿no? Que Íñigo, ¿no? Y luego está Cubarsí, que es un centralazo espectacular, que hace tácticamente perfecto, físicamente también está muy bien, no es tan top como Araujo porque no tiene la envergadura de Araujo, pero está también muy bien. Y luego la hace el balón, que el tío es una pasada, el tío saca el balón como Los Ángeles, no es una locura. Tenemos luego a Alejandro Valde, súper joven, de la Masía. Luego tenemos a Gerard Martín, que es un lateral izquierdo que cumple, es de la Masía. Bueno, sí es de la Masía, pero bueno, que vino para el Barça B únicamente, o sea, tampoco creo que sea de la Masía, pero bueno, pero es un jugador que es del Barça, ¿no? Que está a un buen nivel, ¿no? Y luego está de encima Jobras Torrens, que es un jugador del juvenil que está dando muy buena sensación, está dando muy buena pinta. Se lo ha llevado Hansi Flick a la pretemporada, y bueno, veremos si va a la gira asiática esta, que dicen que, como he dicho antes, que solo van 26, pero bueno, creo que Jofre Torrens sí va a ir, y creo que tiene una gran pinta, incluso para quitarle el lugar a Gerard Martín, ¿no? Y bueno, pues al final creo que tenemos ahí lateral izquierdo perfectamente cubierto, ¿no? Luego en la banda derecha tenemos a Jules Koundé y tenemos a Héctor Ford, que habrá que ver qué pasa con Héctor Ford. Por el año pasado no jugó mucho, pero bueno, es una opción muy interesante. Y si no, tenemos, por ejemplo, a Landry Farré, a Xavi Espar y a otra gente más de la cantera que pueda salir, pero bueno, además teniendo a Eric García, que también lo ha hecho muy bien en la posición de lateral derecho cuando se lesionó Koundé a final de temporada, que tuvo que jugar contra el Inter y contra el Real Madrid, algunos partidos lo hizo muy bien, por tanto en esa posición también vamos bien servidos. En el medio campo ya no le voy a decir, porque tenemos overbooking, pero ya no solo de los jugadores de la primera plantilla, sino que es que además sacamos de la Masía como churros ahí canteranos tan talentosos del medio campo. O sea, realmente es una locura. O sea, no os voy a ni nombrar, porque Juan Hernández, Pedro Fernández, el Dro en los jugadores como Kim Jong-un, que no va a la pretemporada ni siquiera, pero tenemos mucha gente interesante y más que va saliendo, porque en la Masía generamos mediocampistas talentosos como churros, ¿no? Y además tenemos a Frenkie de Jong más veterano, ¿no? Luego está Marc Bernal, que tiene 18 años de edad solamente, viene de lesión, pero es un jugador espectacular. Tenemos a Marc Casado, que lo está haciendo muy bien, ya te cuento Pedri, Gavi, Fermín, Dani Olmo y todos los que salen de la Masía, que no es una locura. Y prohibido fichar jugadores de fuera, ¿no? Evidentemente, porque con lo que trae
ya con lo que da la Masía ya no tenemos overbooking, imagina si ficharon, también tenemos a Guille Fernández, Toni Fernández, que puede jugar tanto de extremo izquierdo como de interior, como de media punta, o sea, es una locura, o sea, lo tenemos en la cantera y en el segundo en la posición donde más generamos, ¿no? Luego ya de delantero y tal nos cuesta más, pero vamos, de mediocampista generamos como churros, es una locura realmente, y vamos, es que no podemos fichar, en 10 años no podemos fichar ni un solo mediocampista, o sea, prohibido totalmente fichar mediocampistas, y luego estamos la posición de delanteros, ¿no? La posición de bueno, siempre ha sido el 4-3-3, ahora sería extremo derecho, media punta, extremo izquierdo y delantero centro, donde por supuesto en la banda derecha tenemos a Lamine Yamal, y bueno, luego tenemos la opción de como se llama, Jan Virgili, Dani Rodríguez, Toni Fernández, está Ronnie Barsi, a ver, que evidentemente es un jugador, como verán, que es un poco la idea, ¿no? No quiere decir que todos son súper tops o súper buenos y tal, no, tienen nivel primera plantilla, no, pero tenemos tantos jugadores que, bueno, alguno va a salir, ¿no? Evidentemente el que lo haga mejor, pues él se va a quedar como suplente, evidentemente la Viña no van a quitar el puesto, pero bueno, como suplente, aunque bueno, también es un poco peligroso porque, claro, que la Viña va a jugar casi siempre, entonces tampoco vamos a tener un suplente de la Viña porque el tío no va a jugar nunca, entonces también sería bueno que fuera un Ronnie Barchi, un Toni Fernández, que puede jugar de sustituto de la Viña para dar descanso, pero también puede jugar en otras posiciones porque si no el tío se va a morir ahí esperando que la Viña descanse, ¿no? Que no descansa nunca, entonces bueno, en ese sentido. Pero también hay que tener preparado, pues si la Viña se lesiona, pues tener a alguien, o sea que eso hay que cuadrarlo un poco, el staff técnico de Hansi Flick y todo esto hay que cuadrarlo un poco, pero bueno, que tenemos ahí gente también muy interesante en la posición de extremo izquierdo, donde vamos un poco más limitadillos, ¿no? Por el tema de que nos falta a lo mejor una opción más veterana en cuanto más para dar descanso a Rapiña, a Lamine Yamal, ¿no? Pues tenemos gente como muy joven que puede ser muy interesante, que puede salir muy bien, pero bueno, estaría bien tener a alguien más por si acaso, ¿no? Que tampoco sea un freno para los chavales de la cantera, pero tampoco es todo con niños a jugar los partidos, ¿no? Porque si se lesiona a Rapiña en las finales de Champions, que tienes que jugar con Jan Virgili, que con Ronnie Bargi, con Toni Fernández, que son muy buenos, pero claro, a lo mejor debería haber algo más en experiencia por si se lesionan Rapiña y Lamine, porque el año pasado tuvimos la suerte de que no se lesionaron apenas, tanto Rapiña como Lamine Yamal, y al final de temporada estuvieron todos a tope, pero claro, si se lesiona ahí Rapiña, Lamine, pues ahí puede haber un Rashford, ¿no? Que sea lo que vamos a comentar de Xavi Simons, ¿no? Que bueno, brevemente, porque ya se ve un poco el vídeo a 12 minutos, pero bueno, evidentemente ese Rashford, ese Luis Díaz, lo que se está sonando, o incluso un Brian Zaragoza, que sería una opción que tampoco no se enamora a todos, pero bueno, sería alguien para tener ahí, que tampoco es muy veterano, ¿no? Brian Zaragoza es muy joven, tampoco es una opción muy contrastada, pero bueno, es una opción más interesante, una opción más para tener ahí, más entre comillas, más contrastadilla, ¿no? Evidentemente, porque no es un canterano así como que no han demostrado aún nada en el fútbol, ¿no? Brian Zaragoza ha hecho cositas en el Bayern, en el Osasuna, pero evidentemente a nivel europeo así grande no ha demostrado tampoco ser ninguna garantía, pero bueno, sería interesante ese extremo izquierdo que sí que pide Hansi Flick, y sería interesante ese Rashford, ese Xavi Simons, el fichaje que sea, ese Lookman, el que sea, o Luis Díaz, aunque a mí no me acaba de convencer, pero el fichar a uno así más contrastado para dar más experiencia por si se lesiona Rapiña y Lamine Yamal, que no vendría a ser titular, pero bueno, sería opción para por si se lesionan para también dar descanso o dar un poco de rotación, pero tampoco que tapen a los Jan Virgili, Ronnie Bargi, Dani Rodríguez, Toni Fernández, toda esta gente, y el Banje van a salir de la cantera, ¿no? Que hay algunos extremos muy interesantes en la cantera, ¿no? Por ejemplo, Samano Moko es un jugador que también tiene muy buena pinta, incluso Ruslan Mbao más abajo tiene muy buena pinta, o sea que habrá que ver cómo se gestiona eso, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que quería comentar en cuanto a la estructura un poco de plantilla, que me parece muy adecuada, ¿no? Habrá que ver el delantero centro, sí que es verdad que es un tema más complicado, porque ahí no generamos tanto, y además, bueno, Lewandowski evidentemente creo que este año va a ser el último, entonces bueno, está Óscar Gistao ahí que puede dar así el nivel, a ver qué sale, pero bueno, eso a lo mejor sí que deberíamos en la cara al año que viene, evidentemente gastar dinero, mucho dinero, por eso también estaría bien tener el dinero para poder ir a por un delantero top para cuando se vaya Lewandowski, ¿no? Evidentemente que está Lewandowski, está bien físicamente, está contento, pero bueno, Lewandowski no va a ser eterno, no tiene nada que tiene, algún día se va a acabar Lewandowski y tenemos que estar preparados para poder hacer un desembolso grande, ¿no? Gyökeres habla del Arsenal, por lo tanto sería una opción menos, pero bueno, a ver qué se inventa la directiva técnica del entrenador y también la directora deportiva, liderada por Deco, Bosan y todo esto, ¿no? Así que bueno. Y os le voy a comentar un poco lo de Xavi Simons, que es una opción muy interesante, la verdad. Creo que un poco lo que comentaba, ¿no? Para tener una opción más, el problema es que, bueno, sería una opción muy interesante, puede ser que Xavi Simons sería muy caro, ¿no? A mí me haría mucha ilusión, pues es un jugador de la cantera que me gustaba mucho, ¿no? De verdad, en ese momento era más mediocampista, y lo imaginaba más como un mediocampista más para ser la posición de Pedri, de interior, ahí, aunque ahora, como estamos jugando esos 4-2-3-1, pues puede jugar de media punta, de interior, ¿no? Yo te lo veo menos, pero bueno, más esa posición más así, pero es verdad que ha desarrollado
notado más una opción más de extremo, ¿no? Más de... que no llega a ser un extremo típico, ¿no? Porque no es el típico que se pega a banda y empieza a driblar, ¿no? Lo puede hacer, pero bueno, no es tanto como Dani Olmo, que yo no lo veo tanto extremo izquierdo. Creo que Xavi Simons sería una opción muy interesante porque puede ser una opción muy versátil, que puede jugar en cualquier posición del ataque, tanto incluso de falso 9 como de extremo izquierdo. Sí que lo veo jugando muy bien, cosa que Dani Olmo a mí no lo veo con la velocidad. Xavi Simons sí lo veo más rápido, más eléctrico, no súper como un extremo izquierdo, que es algo que a mí tampoco me acaba de convencer del todo, aunque Xavi Simons me encanta. O sea, es un jugador, pero lo que pasa es que no vendría a ser titular, ¿no? Porque realmente está ahí Rapiña, está a la posición de media punta, así podría serlo, pero tener a Dani Olmo, tener a Fermín, todos los jugadores de la Masía, pues bueno, tampoco sería una opción, pero creo que hay tanta gente allí que sería más para pensar de bueno, que puede jugar incluso de extremo izquierdo, delantero centro, falso nuevo, puede jugar incluso de interior, donde era más su época en la Masía. Lo que pasa es que Xavi Simons sería muy caro, entonces bueno, aquí habrá que verlo, ¿no? Evidentemente sería una opción que sería muy ilusionante, y me encantaría Xavi Simons, pero no sé si es la más inteligente en ese sentido, por el tema de que ya tenemos a Rapiña, tenemos a Dani Olmo. Sería una opción más, pero sería casi gastar 70, 90 millones, lo que sea, por esta visión, que no sería barato, para tener una especie de suplente, para complementar la plantilla. Que a ver, complementaría muy bien la plantilla, por si hay lesiones, tiene rotaciones, es versátil, es joven, es de la Masía, sería muy interesante. O sea, por ese sentido sí, lo que pasa es que bueno, también si gastas tanto dinero sería para tener un hueco fijo en la delantera, aunque bueno, habrá que ver si realmente sigue con la idea Hansi Flick de poner a Dani Olmo de falso 9, Rapiña en la media punta, poner a Xavi Simons de extremo izquierdo, o poner a Xavi Simons de media punta, Rapiña en la banda izquierda y en modo falso 9. Habrá que ver qué ideas tiene Flick. Entonces bueno, como yo no sé qué ideas tiene Flick, sí que sería opción muy interesante Xavi Simons. A mí me haría mucha ilusión Xavi Simons, un jugadorazo espectacular por nivel, no será, y además es súper joven, de la Masía, y parece que está encantado en el Barça, y además se fue porque bueno, estaba Bartomeu ahí y veía que no había hueco en la plantilla, que no le contaban con él y tal, y bueno, se fue al PSG. Ahí también se habla mucho por dinero y tal. Bueno, yo no sé hasta qué punto fue por dinero, pero es verdad que bueno, ahí le daban más oportunidades en cuanto a estar con el primer equipo, todo esto. En cuanto con Bartomeu, pues no se le daba esas oportunidades en la cantera, por eso mucha gente se fue. Ahora están viendo que hay muchas oportunidades en la primera plantilla, por eso mucha gente se está quedando del primer equipo, si ven opciones a llegar realmente al primer equipo, a jugar al menos en el primer equipo, a tener minutos y ser importantes, ¿no? Evidentemente, si ven que no tienes hueco, pues hombre, si además me pagan más fuera, pues obviamente se van a ir, ¿no? No vamos a comparar al chaval por eso. Pero bueno, es una opción muy interesante, así que habrá que ver, ¿no? No es un rumor súper contrastado, no es algo que que está casi hecho, sino de una reunión que han tenido, pero bueno, que como opinión sería una opción muy interesante. Pero bueno, habrá que ver cómo si realmente quieren un extremo izquierdo, pues hombre, no sería en cuanto al encaje perfecto, pero sí que una opción muy versátil, y bueno, sería un poco caro, eso sí, pero bueno, es un jugador joven, muy bueno, de la Masía. Es lo que hay que pagar un poco, ¿no? El mercado estaba muy inflado, entonces bueno, habrá que ver. Lo que pasa es que no tiene un hueco ahí 100% seguro, pero es verdad que bueno, si tienes esa posición más de extremo izquierdo, que puede jugar perfectamente ahí. No es un jugador así como Rafael Leao, Nico Williams encaja perfectamente, pero bueno, también está ya, como estamos jugando con ese extremo izquierdo más interiorizado con Rapiña, ahí encajaría súper bien Xavi Simons, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa con Rapiña, con Dani Olmo. La posición que pueden jugar tanto Dani Olmo como incluso Xavi Simons de falso 9, y a lo mejor tienen la opción de poner ahí alguno y tal, y Lewandowski descansando más. No sé exactamente cuál sería, pero sí que me gustaría mucho fichar a Xavi Simons, sería una opción muy interesante. Fichar a un jugador como Xavi Simons, si tendría ese encaje, con el riesgo de hacer Rapiña, está de muchos jugadores, y a veces pues bueno, podría haber algunos problemas, pero bueno, creo que sería una opción muy interesante el fichaje de Xavi Simons, ¿no? Y bueno, para acabar, hablamos brevemente del tema Ter Stegen, que bueno, simplemente hay que decir que dicen que está pensando en operarse, ¿no? Y creo que es un poco lo que he comentado, que sería el motivo por el cual Ter Stegen, pues bueno, el Barça ha decidido no contar con Ter Stegen, porque la edad tampoco es tan mayor, de 33 años, pero es la que tiene muchos problemas con las lesiones, y además, pues bueno, si realmente se opera, pues el problema sería que, claro, difícilmente todo se iría del Barça, ¿no? Entonces tendrías que pagar la ficha, pero bueno, así que tendríamos esa cosa que hacen en la liga, ¿no? De que si tiene una lesión de larga duración, puedes utilizar el 80% del presupuesto, el salario que deja libre Ter Stegen, para inscribir a otros jugadores que podrían ser Joan García, Szczesny, o lo que falten por inscribir, o el futuro fichaje del extremo izquierdo, sea Xavi Simons, sea Rashford, sea Lookman, sea Luis Díaz, el que sea. Entonces eso sería una opción muy interesante, ¿no? Así que bueno,
Eso era lo que quería comentar, un poco brevemente lo de Stegen, pero sobre todo me quería centrar en el tema de la Masía, el tema de la estructura un poco que tenemos en el Barça, y la verdad estoy muy contento, la verdad es como quiero jugar, ¿no? Jugar bien al fútbol, ofensivo, tirar gente de la Masía, que sienta los colores, ¿no? Estar ahí a ver que lo hacen bien, cómo destacan en la pretemporada, a ver si Ronnie Bargi, a ver si Toni Fernández, a ver quién destaca y tal, que puedan dar un buen nivel, ¿no? Y pueda emerger como una gran futura estrella en el primer equipo, es algo que siempre mola y bueno, es algo que nos identifica a los culés con esta manera de hacer las cosas, ¿no? Más de contar mucho con la Masía, cosa que otros equipos, ¿no? En general, ¿no? No solo en Madrid, sino otros equipos tampoco no son mucho, aunque bueno, ahora los que tienen más necesidad, ¿no? Sí que lo hacen más, equipos más pequeños, pero es verdad que bueno, nosotros que además también no tenemos mucho poder económico también por el tema de las normitas, estas de Tebas, todo esto, pues tampoco tenemos mucho margen en ese sentido, pero bueno, que aunque tengamos margen, siempre tenemos que tirar por la cantera y probar esto, ¿no? Es decir, puedes hacer el dinero si lo tengas para gastar aquí en algo que seas, eso quiero fichar de fuera porque no tengas de dentro, vale, eso sí, ¿no? Pero bueno, que no, no, ya tenemos dinero, pues ya no utilizamos esta táctica, ahora vamos a fichar todo de fuera y vamos aquí a fichar aquí gente así, ¿no? No, siempre hay que tener, contar con la Masía, tengamos dinero o no lo tengamos, ¿no? Así que bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, era un poco lo que quería comentar, un poco sobre todo este tema, así que bueno, podéis dejar en comentarios qué opináis vosotros de la gente de la Masía, si habéis oído mucho de los jugadores y bueno, un poco si os gusta ese estilo más de un poco de estructuración de plantilla que utiliza Jan Laporta, que utiliza Hansi Flick, en cuanto a formar la plantilla, ¿no? El tema de dejar cantera, a ir subiendo jugadores jóvenes, no solo canteranos, también eso, sí, Brahim Berra, por ejemplo, otro jugador muy interesante que no es de la cantera, ¿no? Que también es muy interesante ir fichando jóvenes que pueden dar ese salto, ¿no? Y si no, pues bueno, siempre lo puedes vender aquí por algo similar a lo que lo fichaste, incluso sacar plusvalía, que también es muy importante para el fair play este tema. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, pues darle like y suscribiros, que me muchísimo, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.